¿Cómo están mis niños? ¿Cómo les va? Les habla como siempre su profesora Mariel con un tema de avance más en la materia de lenguaje que titula El texto. ¿Qué es un texto? Se entiende por texto a una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura, cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. O sea, es decodificar lo que contiene un texto. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado, de modo que en el origen mismo de la línea, de la idea del texto, se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o una secuencia de caracteres. Entonces recordemos que cuando leemos un texto o escribimos un texto, vemos un conjunto de palabras ordenadas, una seguida de otra, que mantienen relación, y a eso es una secuencia de caracteres. Ahora hablemos de las propiedades del texto y decimos cohesión, coherencia, significado, progresividad, intencionalidad, adecuación. Ahora hablemos de uno por uno. Hablemos sobre la cohesión. Y decimos que un texto cohesionado es aquel cuyas partes se encuentran unidas lógicamente entre sí. O sea, que se le da la lectura en una parte que se puede ir a la siguiente, de manera ordenada. O sea, decimos una cosa y luego continuamos, pero ambas están relacionadas. Ahora, la falta de cohesión hace que los textos salten de una cosa a otra, sin ton ni son. Por eso les había dicho que cuando hablamos de un fragmento o de un concepto, el siguiente tiene que tener relación con el primero, para que no sea como dice, sin ton ni son. Ahora hablemos sobre la coherencia y decimos que los textos deben ser coherentes, lo cual significa centrarse en un tema sobre el cual va a referirse. O sea, la coherencia es hablar sobre un tema y que ese tema tenga sentido y relación con los ejemplos, con el concepto, etc. Un texto debería avanzar de a poco hacia la posición de una idea global general o a través de las exposiciones de ideas más pequeñas o sencillas. Pero al final de la lectura de un texto coherente, uno puede explicar de qué se trata. Primero, para que nos podamos hacer entender, tenemos que tener dominio de lo que vamos a hablar y ver si eso tiene relación una con el otro. Y a eso es coherencia, la relación. ¿Sí? Ahora hablemos sobre el significado. Todo texto posee un significado a recuperar por el lector, incluso en los más banales o ineficientes. Pero la escritura nunca carece de significado, porque recordemos que toda palabra escrita tiene un significado en la cual la podemos encontrar en el diccionario, o también ya uno va conociendo el significado a medida que uno lo va utilizando las palabras. Pues no tendría nada que comunicar y la lectura sería imposible si no supiéramos el significado de dichas palabras que mencionan en el texto. Ahora hablemos sobre la progresividad. Y decimos que un texto ofrece su contenido de manera progresiva, o sea, uno detrás del otro, uno seguido de otro. Eso es progresivo. Es decir, poco a poco. Una oración a la vez, por eso. Una oración a la vez. Por eso, para saber todo lo que se dice, debemos leerlo todo y leerlo bien. Pues a medida que avanzamos en la lectura, vamos descifrando más y más los mensajes que vienen inmersos en cada una de las lecturas. Y si nos conformamos solamente con la primera parte, no lo sabremos todo, sino que cuando comenzamos a leer hay que empezar y terminar.
Y de esa manera estaríamos yendo de forma progresiva en el aprendizaje de la lectura y el conocimiento y dominio de dicha lectura. Ahora hablemos sobre la intencionalidad. Y decimos que la intencionalidad es todo texto escrito con alguna intención comunicativa, o sea, con algún propósito en la mente, ya sea de servir de recordatorio, decirle a otra persona que haga algo o simplemente entretener. Sea como sea, dicha intención configura el texto y hará que el emisor cumple una a una los recursos en su composición. O sea, todo texto tiene una intencionalidad comunicativa y que el lector la tiene que saber interpretar e identificar. Ahora hablemos sobre la adecuación. Y decimos que todo texto debe adaptarse a una serie de códigos o preceptos que sean comunes con su receptor, de manera que éste pueda entenderlo y cifrar su contenido. Esto pasa por el modo de uso del lenguaje, también por las convenciones del género, porque si hay que hablar del género masculino, entonces se adapta a ese género. Si hablamos del género femenino, hay que adaptarlo en función al género femenino. Por eso se dice adecuaciones, las adaptaciones. Ahora, ¿cómo extraer de un texto una idea esencial? Decimos que hay varios pasos, pero estos son los más importantes. Leer atentamente el párrafo, identificar núcleos, o sea, lo más importante del párrafo, y escribirlo en forma de oración. La escritura va a ayudar a fortalecer más su imaginación para poder escribir. Luego, identificar la formación adicional. ¿Qué cosa más va a aumentar? También relacionar esos núcleos a través de una oración compleja unidas por una o varios conectores. O sea, es unir oraciones. Cuando escribimos un texto o leemos un texto, son un conjunto de oraciones unidas entre sí por medio de conectores o palabras de enlace, ¿verdad? Pero ahora hablemos sobre las características de los textos y decimos que toda redacción con sentido está organizada. Además, posee su propia estructura y las partes de las que las compone. Están unidas mediante una relación de coherencia, cohesión, adecuación, gramática y presentación. Cómo está conformada la escritura de un texto. El lector debe ver la interrelación de los elementos que la componen para entenderlo. Entonces, los componentes ayudan a que podamos comprender mejor el contenido de un texto. Ahora hablemos sobre los tipos de texto. Aquí solamente los vamos a nombrar los tipos de texto, porque posteriormente los vamos a estudiar uno por uno. Y decimos que tenemos los textos narrativos, líricos, expositivos, informativos, descriptivos, argumentativos, científicos. Y aquí tenemos un mapita de todo lo que hemos hablado, un mapita conceptual, lo más importante que es el texto y los tipos que la conforman. Ahora recordemos que todo texto tiene la misma estructura, ya sea narrativo, lírico, literario, expositivo, informativo, descriptivo, argumentativo o científico, tiene la misma estructura. Y lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando todas las clases de texto. Bueno, muchas gracias por haber aprendido conmigo lo que son los textos de forma general. Ya vamos a avanzar de forma individual o específica. Muchas gracias y nos vemos hasta nuestra siguiente clase. Que Dios los bendiga.